¿Cómo está el pueblo de Dios? Gusto de saludarle en este día lunes 30 de marzo, dando las gracias a Dios por el privilegio que nos da de estudiar juntos nuevamente las Sagradas Escrituras. Hoy viene titulado el estudio Secretos Revelados, siempre en el contexto de estas profecías que estamos estudiando para este trimestre, basadas en el libro de Daniel y Apocalipsis, pero que está el autor poniendo la base de quién vienen las profecías y por qué él las revela y a quién las revela. Así que prepárese para estudiar juntos secretos revelados este día. Antes quiero mandar un saludo a todos los que por primera vez están sintonizándonos, como a todos los que ya nos han estado sintonizando. Hasta donde vivan, hasta donde estén, ahí les envío este saludo de parte de los hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles, y les damos las gracias por ser parte de esta familia que está preparándose para la venida del Señor. No se les olvide de orar siempre por nosotros, y en la medida en que puedan, también no se les olvide apoyar la obra de Dios que este ministerio hace, con sus diezmos, con sus ofrendas o sus donaciones. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede mandar aquí diezmos, ofrendas y donaciones. Mire que usted las puede enviar al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. A ese P.O. Box puede enviarlas por correo postal. También puede enviarlos por la aplicación Cele, utilizando el número 214-881-4029, que es el número de teléfono de nuestro ministerio, y que su servidor siempre lo contesta, por si también lo quiere dar en el instante de su tarjeta de débito o crédito llamándome. Y también puede hacerlo por paypal.com, buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado Los Tres Ángeles Irving@gmail.com. Y por supuesto, puede también enviarlo por Western Union, por MoneyGram, por RIA, esas agencias de envío, o transferir de banco a banco a la cuenta que tenemos en el Bank of America de aquí de Estados Unidos. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo puede hacerlo desde cualquier país del mundo. ¿Cómo usted puede enviarlo si no tiene cuenta bancaria? Por Western Union. Llámenos al WhatsApp que está en pantalla o el número regular 214-881-4029. Gracias a los que apoyen la obra del Señor este día. Y ahora quiero nuevamente poner el anuncio de nuestro Congreso Campestre, que ya estamos, hermanos, prácticamente a una semana de que comience. Ya la otra semana daremos inicio a este poderoso Congreso Campestre. Así que, Amy Dimas, ponnos el promo de invitación, por favor, y nos dices el versículo de memoria de este día. ¿Qué te parece? Adelante. El versículo para memorizar de hoy, lunes 30 de marzo del 2026, es Romanos 6:13 y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se los leeré una vez más y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y este ha sido el versículo del día de hoy, y les reiteramos la invitación a poderse memorizar este versículo de Romanos 6:13. Que el Señor les bendiga.
Hay momentos en la historia cuando el cielo hace sonar una alarma espiritual. Momentos en los que Dios llama a su pueblo a despertar, sanar, restaurarse y prepararse para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Nuestro cuerpo está siendo debilitado, nuestra mente está siendo saturada y muchas almas están perdiendo la claridad espiritual necesaria para enfrentar lo que viene. Pero Dios aún está llamando y por eso te invita al Congreso Campestre, restaurando nuestro ser y purificando el alma para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Un congreso especial donde aprenderemos principios de restauración física, salud mental y renovación espiritual para fortalecer el cuerpo, clarificar la mente y preparar el alma para los acontecimientos finales. Porque los días que vienen exigirán un pueblo fuerte en fe, claro en pensamiento y puro de corazón. Será del jueves 9 al domingo 12 de abril. En la siguiente dirección: 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas 77371. En las instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Contaremos con la participación de doctora en naturopatía Roxana Ayala, licenciada en psicología Diana Garzón, profesor Herbert Hernández y los pastores Rafael Pérez, Héctor Torres, Osvaldo Rosado y Orlando Enamorado. Este congreso es para toda la familia. Habrá actividades especiales para niños y un taller de remedios naturales. La asistencia y la alimentación será gratis. Solo trae tu tienda de acampar y un corazón dispuesto a buscar al Señor. Por favor, toma nota. No se permiten mascotas. Este congreso es organizado por los ministerios del Evangelio Eterno de Florida y Oklahoma y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles del estado de Texas. No te lo puedes perder. Ven, restaura tu cuerpo, fortalece tu mente, purifica tu alma y prepárate para estar en pie en el día final. Este congreso puede marcar un antes y un después en tu vida. Para más información llama al área 713-412-4677. 713-412-4677. 713-412-4677. Y ahora mi hermano Noel Reyes nuevamente está listo para acompañarme en el estudio de hoy. Hermano Noel, bienvenido. Muy bienvenidos sean todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este privilegio de nuevo de poder compartir esta maravillosa lección del día de lunes. Que Dios me los bendiga, que nosotros podamos aprovechar siempre el estudio de la palabra de Dios, y no cabe duda que esta lección, como la de la lección de ayer y el sábado, van a ser una tremenda bendición para nosotros. Que Dios me los bendiga y no se les olvide, si no se han suscrito todavía, que se suscriban, también darle un like y también compartir esta lección con aquellos que no conocen de estos temas, y pues que sea también una bendición para ellos. Que Dios me lo bendiga. Pues, ¿qué le parece si hace la oración, hermano Noel, por favor? Muy bien, vamos a tener una oración. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por habernos dado la vida en este día de lunes, suplicándote, Señor, que nos guíe, nos acompañe en las actividades de hoy. Y también, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo con esta lección que vamos a compartir, que nos dé la sabiduría, Señor, para poder explicar lo que tu palabra nos está diciendo, para que nosotros podamos poner todo lo que nosotros aprendamos
lo podemos poner, Señor, en práctica en nuestras vidas y que siempre sepamos, Señor, que tú nos has revelado tu palabra, Señor, para que nosotros podamos saber lo que ha pasado, lo que va a venir y que nosotros, Señor, podamos hacer esa necesaria preparación para nosotros, pues, poder alcanzar, Señor, la salvación. Este, pues sabemos que tú diste tu vida por cada uno de nosotros y es de nosotros, Señor, permanecer en ti, siempre permanecer en ti, resistiendo al diablo, y sabemos que la promesa nos dice que él huirá de nosotros. Así que gracias, Señor, por escucharnos en esta mañana. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Noel Reyes, ¿qué hace Dios cuando está listo para llevar a cabo su voluntad en la tierra? Muy bien, vamos a ver en las escrituras. Primero vamos a buscar a Amós capítulo 3 y el versículo 7. Amós capítulo 3, el versículo 7. Y así nos dice la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahora rápidamente vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, aquí vemos que Dios no actúa en secreto. Aquí vemos que Dios, por su carácter, Él no ejecuta juicios ni intervenciones importantes sin antes advertir a su pueblo. Y eso nosotros lo podemos ver en todas las escrituras. Y los profetas son su medio de comunicación. Dios revela sus planes a los profetas para que ellos instruyan, corrijan y preparen a la nación. Y ahí yo me acuerdo de Jeremías, que él tuvo que pararse en el atrio del templo y decir lo que Dios quería que ellos escucharan. Y le dijo a Jeremías que no dejaran ni una palabra de decir. O sea, tenía que decirlo tal como Dios se lo dijo. Y la revelación profética es un acto de misericordia también, hermanos. Antes de permitir consecuencias o castigos, Dios nos da a nosotros la oportunidad para arrepentimiento mediante su palabra profética. Y sabemos, queridos hermanos, que Dios es justo y transparente. Siempre advierte antes de actuar y lo hace a través de sus profetas. Y a mí me impresiona mucho, hermanos, cómo Dios trabaja. Porque aquí vemos en Apocalipsis 1:1 la revelación de Jesucristo. ¿Quién le dio esa revelación? Se lo dio Dios para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben de suceder pronto, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que aquí nosotros vemos la cooperación divina, queridos hermanos. Dios utilizó a Jesucristo, que le dio el mensaje al ángel, que se lo envió a su siervo Juan. Y así trabaja Dios. Dios, cuando en el cielo, Él va a hacer, tiene un plan o va a hacer algo, Él reúne a su concilio, vamos a decir, aquí en la tierra, la junta, ¿verdad? Y entonces ahí también Él revela sus planes. O sea que Dios puede hacer las decisiones solo Él mismo. No, pero Él usa los ángeles
Usa, pues, por supuesto, aquí en el versículo usó a Jesucristo, a los ángeles, entonces lo envió a Juan. Y esa es la cooperación que hay en el cielo. Y aquí por eso Dios utiliza a los profetas para que por medio de los profetas ellos nos den el mensaje que Dios nos quiere dar. A veces habían profetas que como estaban un poquito dudosos de dar ese mensaje, como Jonás, ¿no? Que cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, se fue a la dirección opuesta hasta que pasaron ciertos eventos, ¿verdad? En esa embarcación y últimamente él fue para dar ese mensaje. Así que, queridos hermanos, es muy importante que nosotros veamos que Dios es un Dios de orden y él utilizó a Jesucristo para darle el mensaje al ángel que se lo dio a Juan. Qué maravilloso cómo trabaja nuestro Dios. El don de profecía, en la cita que viene a continuación del deseado de toda la gente, página 201, dice: no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Citando el versículo que mi hermano Noel ya leyó. Aunque las cosas secretas, dice, pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Y aquí está Amós 3:7. Luego agrega Deuteronomio 29:29, diciendo que Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará el estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Hermanos, la Biblia no es solamente un libro, es la revelación de Dios para nosotros. Daniel no es solamente un libro, es la revelación de Jesucristo para nosotros. Apocalipsis no es solamente un libro, es la revelación de Jesucristo. Él ha quitado el velo para que nosotros veamos lo que en la sala de reuniones se trató y se ha tratado. Esa palabra secreto tiene una connotación de la sala de reunión de Dios, donde Él ha trazado su plan, donde solo la deidad sabe lo que hay en Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermanos, han planeado y han abierto la cortina. Por eso dice que es la revelación de Jesucristo. Han abierto la cortina para que nosotros descubramos las cosas que en la sala de reuniones se ha planificado. Hermanos, Jesucristo es el centro de las profecías. Así que cuando usted esté mirando Daniel 7, cuando usted esté mirando Daniel 8, cuando usted está mirando Apocalipsis 13, cuando usted está mirando Apocalipsis 17, usted está mirando ahí la revelación de Jesucristo. Tal vez usted mira bestias horribles allí. Tal vez usted mira allí cosas feas que van a pasar y qué poderes van a ser. Pero hermano, hermana, Jesucristo está dando allí esas profecías. Esa es la revelación de Jesucristo. Esas profecías. Usted ve bestias, pero usted debe ver a Cristo dándole codificado. Es decir, a manera de códigos, la revelación. Cristo, hermanos, es el protagonista en esas bestias, porque Él es el que está dando esos códigos. Mire que estas profecías, si usted se fija, hay una cadena profética. Dios Padre se la da a Jesucristo. Jesucristo se la da al ángel. El ángel, dice Juan, se la dio a él, es decir, a Juan. Y Juan se la dio
a los siervos. Hay un orden, hay una autoridad y hay un origen celestial en esa cadena. Las cosas que van a suceder pronto, hermanos, los eventos, esos ya nosotros, por la gracia del Señor, los tenemos con anticipado conocimiento. Y note usted, cosas que van a suceder pronto, es decir, algo, hermanos, seguro, algo inminente, algo certero que va a suceder. Dios lo ha revelado. Mire qué cosa que Dios revela antes de actuar, dice Amós, pero Apocalipsis dice que es una revelación que ya fue dada. En otras palabras, Dios no ha dejado al mundo en ignorancia, Dios ya habló lo que va a pasar. Entonces, el problema no es falta de revelación, hermanos, el problema es falta de atención a las profecías, falta de atención a lo que Dios ha revelado. Oh, qué bueno es Dios. No nos ha dejado en oscuras, en un mundo lleno de confusión, de teorías y de miedo. Dios dice, ya te revelé lo que viene. Ya te revelé el mar de vidrio. Ya te revelé a los 144,000 victoriosos sobre el mar de vidrio. Ya te revelé a la gran multitud. Ya te revelé a la multitud de redimidos con palmas de victoria. Ya te revelé cómo los justos disfrutarán en la eternidad, al mismo tiempo que te he revelado por lo que van a pasar. Hermanos y hermanas, Dios es bueno. Dios no nos ha dejado en la confusión ni en el miedo. Dios ha hablado. Lo que tenemos que poner nosotros es, como dije, atención. No ignorar lo que Él ha dicho, porque son advertencias. Hermanos, Daniel y Apocalipsis no son para asustarnos. Daniel y Apocalipsis son para prepararnos para la venida de Cristo. Muchos evitan leer las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis. Y qué bendición la que se pierden por evitar eso. Porque ahí está la alarma, la alerta, la advertencia. Ahí está, hermanos, para que uno no se duerma, para que uno esté despierto, para que uno esté preparado. Acuérdese del diluvio. Antes del diluvio, ¿qué hizo Dios? Habló. Acuérdese de Sodoma. Antes de la destrucción de ellas, Dios habló. Antes de la destrucción de Jerusalén, Dios habló. Y antes del fin del mundo, Dios está hablando a través de las profecías. Y lo que tenemos que hacer es poner atención, hermanos. Dios ya habló. La pregunta es, ¿quién está escuchando? Hermanos y hermanas, el cielo no está en silencio. La humanidad es la que no está escuchando, tristemente. La humanidad está escuchando chistes en el internet. La humanidad está entreteniéndose ahí en el internet. La humanidad está en las redes sociales mirando cosas, pero las profecías no las ve. Y ese es el problema, hermanos. Dios va a hacer cosas, va a permitir que pasen cosas, y a muchos les tomará por sorpresa por no estar atentos a la profecía. Pero aquellos que ponen atención a Dios, no les sorprenderá. Hermanos y hermanas, la generación de hoy no quiere leer las profecías. Tiene cerrado Daniel, tiene cerrado Apocalipsis, tiene cerrado las escrituras. Está ignorando las profecías por las muchas distracciones que hay. Y entonces, cuando Dios venga a actuar de una manera que no esperaban, se van a sorprender. Hermanos, es urgente que escuchemos antes que sea demasiado tarde. Porque cuando Dios actúe, ya no será tiempo de advertencia, será tiempo de cumplimiento. Así que el problema no es que Dios haya hablado. El problema es que muchos cristianos no leen, no escuchan, no responden y no saben que lo que fue revelado ya está por cumplirse. Hermanos, Dios ha dicho a tiempo.
Dios ha dado toda su revelación a tiempo. Él no guarda silencio antes del juicio, Él lo dice. Pero lamentablemente muchos guardamos silencio ante su voz. Ojalá y cambiemos esto y estemos listos. Estemos listos, hermanos, para cuando las cosas se cumplan. Pero hermano Noel, ¿por qué nos envía Dios estos mensajes? Muy bien, hay 3 versículos aquí que vamos a leer. Primero vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1, que nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 1, el versículo 12. Juan capítulo 1, el versículo 12, y nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, vamos a leer en Colosenses capítulo 1, los versículos 25 hasta el 28, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que nosotros mirando estos 3 pasajes que nosotros acabamos de leer, pues es una misma verdad central, hermanos. La identidad y transformación del creyente, de nosotros, dependen totalmente de la iniciativa divina. Eso lo podemos ver en estos 3 versículos. Dios, por amor, nos llama a sus hijos, ¿verdad? Primera de Juan 3:1. Y otorga a quienes reciben a Cristo la autoridad espiritual de ser parte de su familia. Y esto lo leímos en Juan 1:12. Este privilegio se profundiza con el misterio revelado a la iglesia. Cristo viviendo en nosotros, la verdadera esperanza de gloria. Esto es lo que acabamos de leer en Colosenses. Y por eso, queridos hermanos, la misión apostólica y de la iglesia de nosotros se nos ha amonestado a enseñar, amonestar y guiar a cada persona para que llegue a ser perfecta en Cristo. Así que, hermanos, en conclusión, con estos 3 pasajes que acabamos de leer, Dios nos adopta, nos transforma desde dentro mediante Cristo y nos llama a crecer hasta reflejar plenamente esa nueva identidad. Así que, como nosotros habíamos leído, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio para nosotros. Y es de nosotros, hermanos, que nosotros podamos perfeccionarnos en Cristo. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos sometemos a Él. Nos sometemos a Cristo. Porque si nosotros nos sometemos a Cristo, como dice Santiago, y resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Más que nunca, queridos hermanos, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Cristo estar en control, porque este mundo pareciera estar fuera de control y así lo estamos viendo por las diferentes manifestaciones. Pero nosotros en Cristo, como dice la promesa,
que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios me lo bendiga. En una sola línea, nosotros hemos visto aquí que Dios nos adopta, que nosotros recibimos a Jesús y que Cristo vive en nosotros. Esos 3 versículos contienen esa línea. Pero ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Bueno, teniendo ahora, por la gracia de Dios, la gran bendición de que ya no somos lo que éramos en el pasado. Ya no somos, hermanos, nuestros errores. Ahora somos hijos de Dios. La identidad de nosotros ha cambiado. No es lo que éramos, es lo que Dios dice que somos. Pero ser hijo de Dios no es automático, porque en la línea de los 3 versículos está que nos corresponde recibir a Jesús, y eso implica creer en Él. Hermanos, el cristianismo no es solo conducta, es presencia. A veces nosotros vivimos intentando portarnos bien, luchando con nuestras fuerzas, pero Colosenses dice que Cristo vive en nosotros. Y esto es presencia. Hermanos y hermanas, la verdadera seguridad está en quien vive dentro de ti. No está en tus emociones, ni en tus capacidades, ni en tu desempeño, sino en quien vive dentro de ti. Si Cristo vive en ti, tú tienes allí, morando contigo, la esperanza de gloria. Así que, mire qué maravilloso. No solo hemos sido perdonados, sino que ahora nos hemos convertido en la morada de Dios, porque el Señor mora en nosotros. Qué maravilloso esto, hermanos. El Evangelio ha cambiado nuestro destino, pero también ha cambiado quién éramos por quién ahora vive en nosotros. Así que el amor de Cristo cambia la identidad del ser humano. El amor de Cristo cambia a la persona de pecador a hijo, de perdido a adoptado. Por eso dijo Juan, mirad cuál amor, dijo, nos ha dado el Padre, en que ahora somos llamados hijos de Dios. Mis hermanos, ¿has recibido a Cristo o lo has rechazado? ¿Has creído en Cristo o lo has ignorado? Tú no puedes estar en un punto medio. Hoy tenemos una iglesia llena de personas. Tenemos una Biblia abierta, pero pocos viven una vida donde Cristo mora en ellos. Tenemos afiliación religiosa. Millones están siendo parte de una iglesia, pero ¿mora Cristo en ellos? Esa es la pregunta que debe llevarnos a la reflexión. ¿Mora Cristo en mí? Si Cristo no mora en nosotros, hermanos, solamente es una formalidad espiritual, una apariencia espiritual la que tenemos, y no hay transformación, por lo tanto. Y eso es muy, muy peligroso. De manera que hoy decidamos ser verdaderos hijos de Dios, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, recibiendo a Cristo, pero al mismo tiempo dejándolo que Él viva dentro de nosotros. Basta ya, hermanos, de teoría, basta ya de conocimiento teórico. Pasemos, hermanos, a que el conocimiento sea experimental, es decir, conozcamos por experiencia lo que es Cristo morando en nosotros. Recuerda, hermano, hermana, que no solamente somos perdonados, también somos adoptados.
y para ser habitación del Señor. Es que eso lo hace Él. Así que la pregunta este día no es si vas a mejorar tu vida. La pregunta es si Cristo vive realmente en ti. Hermanos, el mayor milagro no es que tus pecados sean perdonados, sino que Dios viva dentro de ti. Por supuesto que para que viva dentro de ti, tus pecados deben ser perdonados, pero que Dios viva en ti, eso, hermano, hermana, eso es algo sobrenatural. Pero eso es lo que el Señor ha hecho. Nos envía estos mensajes proféticos por esto, porque nos ha adoptado como sus hijos, porque le hemos recibido y porque Él mora en nosotros. En otras palabras, somos los depositarios de sus secretos revelados. Y los tenemos en la Biblia, dichos secretos. ¿Qué dice el don de profecía a continuación, hermano Noel? Sí, si nosotros leemos The Sign of the Times, 30 de enero de 1893, nos dice: la Biblia es un libro maravilloso. Es una historia que nos abre los siglos pasados. Sin la Biblia, se nos habría abandonado a conjeturas y fábulas en cuanto a los acontecimientos de las edades pasadas. Es una profecía que nos revela el futuro. Es la palabra de Dios desglosándonos el plan de salvación, señalando el camino por el cual podemos escapar de la muerte eterna y obtener la vida eterna. De todos los libros que inundan el mundo, por valiosos que sean, la Biblia es el libro de los libros, el más digno de nuestro estudio y admiración. No solo presenta la historia de este mundo, sino también una descripción del mundo venidero. Contiene enseñanzas sobre las maravillas del universo y revela a nuestro entendimiento el carácter del autor de los cielos y la tierra. En ella está la revelación de Dios al hombre. Así que, hermanos, este pasaje es maravilloso, ¿verdad? Como nos habla de la Biblia. Pues este pasaje, ¿verdad? Resalta la grandeza única de la Biblia. Eso es claro. Es un libro que ilumina el pasado, revela el futuro y muestra el plan de salvación. También qué bonitas promesas, ¿verdad? Tiene la palabra de Dios para nosotros. Y sabemos que la palabra de Dios no esconde los fallos de los humanos. Y eso nos da esperanza a nosotros en creer en la certeza de la Biblia, porque no resalta lo bueno, entre comillas, que hay en el hombre, sino también habla de las cosas, los pecados y los errores que ellos cometieron. Sin ella, hablando de la Biblia, la humanidad estaría perdida, como aquí nos estaba diciendo, entre teorías y fábulas. Pero la Escritura nos abre a cada uno de nosotros, hermanos, la historia. Describe el mundo venidero y revela el carácter del Dios creador. Y sabemos que la Biblia dice que Dios es amor. Al presentar a Cristo enfrentando y venciendo las tinieblas por cada uno de nosotros, la Biblia se convierte en la máxima revelación divina y le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Y es digno de nuestro estudio. Por eso nosotros no solamente comemos el pan físico de cada día, sino también el pan espiritual de acuerdo a nosotros estudiando la palabra de Dios. Y como estábamos diciendo anteriormente, no solamente la Biblia es digna de nuestro estudio, sino de nuestra admiración, pero también obediencia. Tenemos que obedecer con la ayuda de Dios lo que nos dice la palabra de Dios. No solamente leerlo y ya lo hemos leído. La palabra de Dios no es una teoría ni una fábula.
se nos ha dado a nosotros para que nosotros conozcamos lo que Dios nos quiere decir por medio de sus escrituras, y lo que se ha revelado es suficiente para nosotros llegar a ser salvos. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Pero, hermano Noel, ¿cuál es el conocimiento más importante que debemos buscar? Sí, aquí tenemos tres pasajes que vamos a leer a continuación. La primera es Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Y pues así dice Jeremías. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas el que se hubiera de alabar, alábase en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 17, el versículo 3, Juan 17, versículo 3. Y aquí la palabra de Dios nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por último vamos a leer Efesios capítulo 3, los versículos 17 hasta el 19. Efesios capítulo 3, los versículos 17 hasta el 19. Y dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow, tremendos pasajes que hemos leído. Y estos pasajes, hermanos, nos enseñan que la verdadera grandeza del creyente, de nosotros, no está en la fuerza, no está en la sabiduría humana, ni las riquezas, sino en los que nosotros conozcamos a Dios. Jeremías afirma que lo único digno de gloria es entender y conocer al Señor como justo, misericordioso y recto. Ahora en Juan capítulo 17, versículo 3, aquí aclara que la vida eterna consiste precisamente en esa relación viva con el Padre y con Cristo. Pablo añade en el pasaje que leímos en Efesios que este conocimiento no es intelectual, sino experiencial. Cuando Cristo habita en el corazón de nosotros, creyentes en Jesús, llegamos a comprender su amor, que es un amor inmenso, que transforma y llena nuestras vidas. Así que, hermanos, la mayor riqueza espiritual es que nosotros conozcamos a Dios personalmente. Tenemos que conocerlo personalmente y permitir que su amor transforme nuestro carácter desde adentro, desde dentro de nuestras vidas, porque es el carácter, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, mejorar, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que es algo que nosotros estamos batallando en este mundo, pero sabemos que Dios no nos ha dejado solo. Nos ha dado esta palabra maravillosa para que nosotros lo consumamos, que forme parte de nuestra vida
y parte de nuestro estilo de vida también, porque nosotros tenemos que tratar con los que están afuera en el mundo. Muy bien, nosotros podemos comportarnos en la iglesia, pero nosotros necesitamos a Jesús en nuestras vidas diariamente, como la vid y los pámpanos. El pámpano no puede separarse de Dios, porque separándonos de Dios, nosotros morimos. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, que nosotros podamos siempre reconocer la verdadera grandeza de nuestro Dios y no solamente saber de esto, sino a conocerlo y que Él pueda morar en nuestras vidas, nosotros permitiendo que Él entre en nuestros corazones. ¿Sabías, hermano, hermana, que puedes saber mucho y no conocer a Dios? ¿Sabías que puedes tener mucho conocimiento de doctrina, mucha información, pero no tener relación ni comunión con Dios? Hermanos, el mayor logro no es lo que tenemos en cuanto a conocimiento. El mayor logro no es lo que como adventista usted ha llegado a acumular en cuanto a conocimiento. El mayor logro es a quien usted conoce. Hermanos, el mayor logro, inclusive en la vida práctica, no es el dinero. No es ni siquiera tener el privilegio de dirigir un ministerio como este servidor. El mayor logro ni siquiera es el conocimiento académico que podamos tener. El mayor logro, hermanos, es conocer a Dios. Así lo han mencionado los versículos. ¿Sabías tú que la vida eterna la podemos comenzar a disfrutar ahora? Hermanos, la vida eterna empieza cuando conocemos a Dios, cuando caminamos con Dios. El mensaje de estos versículos es que Cristo quiere que disfrutemos la vida eterna teniéndolo a Él en nosotros. Él quiere habitar en nosotros. Él no solo quiere visitarnos, Él quiere quedarse con nosotros. ¿Cuántos solo viven un momento espiritual? ¿Cuántos solamente tienen una experiencia ocasional? Pero Dios quiere que le permitan vivir en sus vidas. Dios quiere que le permitamos vivir en nosotros. Eso es lo que estos versículos han dicho, hermanos. Así que no se trata de saber tanto, sino de conocer experimentalmente al Señor. El mayor engaño espiritual de un cristiano es creer que conoce a Dios cuando solo sabe de Él, cuando solo sabe acerca de Él, cuando solo tiene información de Él. Eso no es conocer a Dios. Hermanos y hermanas, eso lo único que trae es hasta vanagloria a veces de lo que tanto sabemos de las cosas de Dios. Ese conocimiento, hermanos, no es el que salva. Sí te ayuda, pero la comunión con el Señor es la que finalmente te va a llevar al cielo. Muchos con su teología, muchos con su doctorado, con su maestría, muchos con su bachillerato teológico, muchos con sus años de predicadores, inclusive, nos podríamos perder por no tener una comunión íntima con el Señor. Ese conocimiento de amistad, de pasar tiempo juntos. Jesús dijo, la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna no es religión, no es rutina, es relación. Hoy muchos
lamentablemente, tienen un Cristo predicado, pero no tienen un Cristo habitado. Las iglesias están llenas, pero Cristo no está llenando la vida de los feligreses. Hermanos, hoy el Señor ha llegado bien a fondo al decirnos cuál es el conocimiento más importante. Yo puedo predicar de Dios, pero si no conozco a Dios, estoy, hermanos, perdido. Yo puedo cantar de Dios si fuera cantante, pero si no camino con Él, igualmente, hermano, estoy perdido. Así que el día para que cambie mi manera de ver las cosas o de ser es ahora. Hermanos, no se trata de cuánto sabemos, se trata de a quién conocemos. Estos estudios ayudan para que uno aprenda más. Y está bien, ¿verdad? Uno quiere conocimiento, pero Dios quiere más que eso. Dios quiere más que aprendamos. Dios quiere que lo conozcamos. Ojalá que lo entendamos y apartemos tiempo para conocernos con Él. Y que luego no solamente lo conozcamos, sino que disfrutemos la vida eterna a través de ese conocimiento y sobre todo de Él morando en nosotros. ¿Cómo cierra el don de profecía, hermano Noel? Sí, aquí vemos, vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 24, que nos dice: en la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo, las aspiraciones más elevadas. En ella nos podemos relacionar con patriarcas y profetas y escuchar la voz del Eterno que habla con los hombres. En ella contemplamos cómo la majestad celestial se humilló y se convirtió en nuestro sustituto y garantía para vérselas a solas con las potencias de las tinieblas y ganar la victoria en nuestro favor. Una contemplación reverente de temas como estos no puede fallar en ablandar, purificar y ennoblecer el corazón y a la misma vez inspirar la mente con nueva fortaleza y vigor. Así que aquí podemos ver, leyendo este pasaje y los versículos que acabamos de leer, que la palabra de Dios eleva nuestras mentes y nos ayuda a mejorar espiritualmente. Nos ayuda a acercarnos a Dios. Ablanda también nuestros corazones, porque podemos también nosotros tener corazones de piedra. También fortalece nuestro carácter, nos refina. Mira los apóstoles de Jesús. Ellos no eran refinados cuando ellos comenzaron el ministerio, la mayoría de ellos eran pescadores, y mira cómo ellos hablaban después de estar cerca con Jesús, que hasta Pedro, queriendo decir cosas malas y maldecir y eso, pues ellos sabían que él andaba con Jesús, porque aunque él estaba diciendo lo que estaba diciendo, pero la manera como él hablaba era diferente. Y también nuestros corazones, ¿verdad? Como estábamos hablando, ¿verdad? Porque nos conecta con la historia de los patriarcas, aquí como nosotros estamos viendo, con la voz de Dios y con la obra de Cristo al vencer las tinieblas por nosotros. Así que es de nosotros, hermanos y amigos, que nosotros meditemos con reverencia en estas verdades que transforma el carácter, que ablanda, que purifica, que fortalece y nos inspira, dándonos nueva energía espiritual y claridad interior. Así que, hermanos, el estudio de la palabra de Dios no es como nosotros estudiar cualquier libro. Nosotros, antes de pues abrir las páginas de la palabra de Dios, nosotros debemos de elevar una oración
para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, para que nosotros podamos entender lo que nosotros vamos a leer. Nosotros no vamos a abrir la Biblia, entonces pues aquí lo abro y aquí leo lo que dice eso, ¿no? Hay que pedirle la dirección de Dios para que lo que nosotros vamos a leer sea relevante, ¿verdad? Para ese día que nosotros vamos a comenzar. Y también la importancia de nosotros estudiar estas lecciones. Por eso no solamente están disponibles así en libro, pero también en PDF, para que junto con la palabra de Dios nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios que, como nosotros hemos visto en esta lección, los secretos revelados, a nosotros se nos ha revelado a nosotros lo que nosotros deberíamos de conocer. Y lo que no se ha revelado a nosotros, no hay problema, porque nosotros tenemos suficientemente en la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos para alcanzar la salvación. Así que Dios me los bendiga, hermanos, que podamos poner por obra el estudio sistemático de la palabra de Dios, que sea un estilo de vida para nosotros poder tener estos conocimientos tan importantes para nuestros tiempos. Que Dios me los bendiga. Quiero cerrar haciendo hincapié en las palabras de Pablo cuando dice en el verso 17 de Efesios 3, la cita que se leyó, o una de las citas que se leyó, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde quiere Pablo que habite Cristo? En el templo. Dice, en nuestros corazones. ¿Dónde quiere Pablo que habite Cristo? ¿Alrededor? No, dice en nuestros corazones. Hermanos, la esencia del cristianismo es que Cristo viva en el cristiano. Y esto, hermanos, se adquiere, repito, teniendo amistad. Hermanos y hermanas, el Señor está buscando personas que le conozcan. Viene un momento donde no nos va a sostener lo que sabemos, lo que cantamos, lo que aparentamos. Lo único que nos va a sostener es aquel a quien conocemos. Y hoy Dios nos está llamando a que le conozcamos, a que busquemos profundizar ese conocimiento. Así que te hago la pregunta. A esta altura de tu vida cristiana, ¿eres miembro? ¿Sabes doctrina? ¿Vienes a la iglesia? Todas esas preguntas son importantes, pero la pregunta más importante de todas es esta: ¿conoces a Dios realmente? Hay que decir de corazón conocer a Dios hoy, no mañana. Tiene que ser hoy. Hermanos y hermanas, a los que caminan con Dios, a los que conocen a Dios, a los que tienen comunión con Dios, dice, Dios les revela sus secretos. Ese es el mensaje de este día, y busquemos, por lo tanto, tener la experiencia de conocernos con el Señor, pasando más tiempo juntos en oración y estudio de la Biblia, y verá cómo los secretos revelados que usted no entiende, los entenderá, porque Él se los va a revelar de una manera sorprendente. ¿Qué le parece si oramos entonces para que nos ayude el Señor a decidir conocerlo más de una manera experimental, teniendo su presencia morando en nosotros? Oramos por eso. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta hora por enseñarnos otra vez cosas tan maravillosas en referencia a los secretos que tú has revelado y el conocimiento que debemos buscar tener en esos secretos, pero sobre todo en la experiencia
de tener ese conocimiento íntimo contigo a través de la oración y el estudio de tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a mantenernos firmes en tus sendas. Te queremos suplicar que nos ayudes, oh Señor, a tener ese conocimiento experimental contigo, a pasar tiempo contigo, a desesperarnos por estar contigo, a desesperarnos por inclusive ir a los lugares donde tú estás presente. Señor, en tus manos nos ponemos. Bendícenos este día y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.